Los lectores del libro de Hebreos estaban en peligro de bajar la guardia y caer en la autocompasión, la falta de fe, y también estaban en peligro de bajar la guardia. A Pablo le preocupaba mucho esta situación, ya que las cosas difíciles que estaban pasando podía adormecer sus sentidos espirituales. Y esto impediría que ellos pudieran crecer en la comprensión y la experiencia del Evangelio. ¿Será que hoy en día nosotros pudiéramos estar pasando por un peligro similar y por consecuencia alejarnos de Cristo? Si quieres saber más de esto, quédate viendo el capítulo de hoy de Inverse en Español. Estás viendo Inverse en Español, un programa de Espacio Joven, y el día de hoy estamos con grandes invitados. Bueno, ustedes ya los conocen, pero también los vamos a presentar para quienes ahí detrás de la pantalla es primera vez a lo mejor que están viendo este programa. Hoy tenemos un capítulo muy interesante. La lección trata o tiene que ver con Jesús, el ancla del alma. Estamos estudiando el libro de Hebreos y hoy día vamos a ver un poquito más sobre qué está pasando entonces con estos lectores de este libro. Tenemos por aquí a nuestro amigo y pastor Agustín Hermosilla. Él está, ¿no es cierto?, ahí en Santiago. Pastor, ¿cómo está el día de hoy? ¿Cómo se encuentra para este repaso? Muchas gracias, Catalina. Me encuentro muy bien. Agradecido del Señor también por la oportunidad que me brinda a través de Inver, ¿cierto?, de tratar esta temática tan importante. Y bueno, te comento que vengo regresando de vacaciones, así que vengo con todas las pilas puestas. Le mandamos un saludo especial también a nuestro distrito, el distrito de Maipú Poniente, y a todos quienes están escuchando esta lección, también les saludamos en nombre del Señor. Amén. Bien, espero que esas vacaciones hayan estado bien descansadas y esperamos muy buenos comentarios también para el día de hoy. Bien, tenemos un amigo que es de allá de la tierra colombiana, es de Colombia, pero él está viviendo en Argentina en este momento. Así que vamos a saludar a Jefferson Rojas, el estudiante de teología, me parece mucho de la Universidad del Plata. Así que, ¿cómo estás? Hola Catalina, no, bastante feliz, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, con toda, un tema bastante lindo, muy importante y sobre todo de crecimiento espiritual como a todos nos gusta, ¿no? Así es. Bueno, el día de hoy entonces vamos a comenzar con este repaso de la lección y para eso vamos a entonces a tener la primera oración. Y para eso le vamos a pedir a nuestro pastor Agustín que pueda ahí pedir la presencia del Espíritu Santo. Amén. Les invito a inclinar nuestra cabeza para que oremos. Padre Santo, Dios eterno, estamos agradecidos de ti porque en tu inmenso amor y misericordia dejas la certeza y la seguridad de que tú eres el ancla que nos lleva hacia la vida eterna. Y sabemos, Señor, que tomados de tu mano, no apostataremos, ni tampoco, Señor, renegaremos de nuestra fe. Por eso pedimos que a esta hora también nos guíes en el estudio de tu palabra, para que sea para honra y gloria tuya, no por nuestros méritos, sino por tu sangre preciosa vertida en la cruz. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, Jefferson, ¿tú nos pudieras ayudar, por favor, con la lectura del texto base, que sería Hebreos capítulo 6, versículo 19 al 20, por favor? Ok, Cata, claro que sí. Vamos a abrir nuestra palabra de Dios, la palabra de Dios. Vamos a leer el texto clave y lo vamos a hacer todos juntos, ¿ah? Nos dice Hebreos capítulo 6, versículo 19 y 20. Esta esperanza mediante nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén.
Excelente, qué poderosos esos versículos. Nuestro sumo sacerdote, nuestra ancla más segura, qué hermoso y profundo. Vamos entonces a profundizar en esta lección. Bien, la primera pregunta dice así: ¿de qué manera, vamos a poner atención, las declaraciones paulinas, que dice así, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, y dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, es el antídoto contra la apostasía? ¿De qué manera esto nos ayuda a poder enfrentar la apostasía? Mira, Catalina, con relación a esa pregunta, es importante considerar, ¿cierto?, que el apóstol Pablo aquí hace un alto, hace un paréntesis para hablar de lo que es apropiado para el cristiano y de lo que lo conduce también hacia la perdición. Por eso el apóstol Pablo aquí hace este alto, venía presentando ciertos elementos de Dios en el santuario celestial, pero aquí se enfoca directamente en el capítulo 5 y 6 de la vida espiritual de su iglesia. Entonces, es como decir que Dios espera que nosotros como cristianos produzcamos frutos verdaderos, frutos de vida eterna. Dios nos da esa capacidad a cada uno de ir cultivando esto y de esa forma, teniendo un relacionamiento con Él, teniendo a Cristo día a día en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros vamos a ser partícipes de la experiencia de la salvación. Por eso dice el versículo 14, ¿cierto? Con los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea, el uso del discernimiento es lo que a nosotros nos aparta de la apostasía. Los actos de amor que nosotros hacemos hacia los demás, hacia los necesitados específicamente. Y Dios nos dice que no debemos olvidar de hacer el bien. Por lo tanto, de esta forma nosotros mantenemos una esperanza viva, una esperanza que se ejercita día a día. Entonces, cuando Pablo nos dice que nosotros debemos ejercitar nuestra fe, debemos ser imitadores de la fe y la paciencia divina. De esta forma, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo caso a lo que el apóstol Pablo le reprocha a los hebreos. ¿Y qué le reprocha a los hebreos? Le dice, tienen el conocimiento de lo que le aconteció al pueblo de Israel en el desierto, su falta de fe, su falta de perseverancia. Eso es lo que los llevó a apostatar. Y posteriormente a esto, ¿cierto? Les muestra a Abraham, les muestra la fe, les muestra la paciencia. Y comienza a dar una lista de ejemplos positivos de cómo nosotros podemos llegar a cultivar la perseverancia en nuestra vida. Cuando habla de la perseverancia y también posteriormente en el verso 1 habla acerca de la perfección, está hablando de la madurez espiritual. Eso quiere decir que nosotros ya no somos como niños, sino somos personas que día a día se están alimentando ¿de qué cosa? De la palabra de Dios y dándole un buen uso. Por eso el verso 14, ¿cierto? Agrega, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿De qué sentidos está hablando? Aquí nosotros sabemos que nosotros como seres humanos tenemos 5 sentidos, ¿cierto? Y estos 5 sentidos nosotros debemos ejercitarnos. ¿Para qué? Para agudizar nuestra vida cristiana, para agudizar nuestra relación con Cristo. Y cada día que pasa, nosotros nos vamos asemejando más a Él. Pero sucede, ¿cierto?, que al igual que el pueblo de Israel, nosotros corremos el riesgo que si nosotros dejamos de depender de Cristo, dejamos de depender de ese alimento espiritual, nosotros nos vamos a ir apartando de la verdad. Entonces, Pablo quiere que estos lectores, ¿cierto?, en la condición que estaban, puedan arrepentirse y hacer efectivo el sacrificio de Cristo. Por eso les da instrucciones. Por eso Dios a nosotros nos dice que nuestros sentidos espirituales, por ejemplo, nosotros debemos saber que
nos dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. O sea, nosotros debemos gustar que es bueno caminar con Cristo, pero caminar con Cristo a diario. Entonces yo me pregunto, ¿cierto? Y esta es una pregunta que nos hacemos en nuestra familia. ¿Qué pasaría si a nosotros nos gustara tanto caminar con Jehová, caminar tanto con Jesús, depender tanto de Él, que ya no se encuentre lugar para nosotros en esta tierra? ¿Será que Cristo habría venido ya y no tuviéramos que estar esperándole? Tenemos el sentido del oído. Él quiere que el que tiene oídos, dice, para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, nosotros queremos dejar que nuestra iglesia deje de apostatar. Debemos preocuparnos de qué cosa, de escuchar al Espíritu lo que nos tiene que decir. Tenemos el sentido de la vista. Nosotros debemos abrir nuestros ojos y mirar todas las maravillas que Dios hace a nuestro favor. El sentido del olfato, el sentido del tacto, ¿cierto? Porque Cristo es la seguridad. Ese es el versículo que leía al comienzo Jefferson. Cristo es el ancla, es el lugar seguro, es la garantía para que nosotros no apostatemos, sino nos aferremos día a día y hagamos efectivo lo que es el plan de salvación. Y bien, pero muy importante lo que nos nombra nuestro pastor. Y vean, familia, el crecimiento espiritual es tan importante para nuestro Señor Jesús, pero tan importante que miren que la misión que Jesús vino a cumplir acá en la tierra no fue solamente salvarnos, sino fue también reflejar y dar a conocer al Padre. Pablo, acá en estas intervenciones en el libro de Hebreos, es bastante claro, son palabras muy fuertes. Y es un llamado literal a nosotros hoy como iglesia, como pueblo de Dios. Miren, a veces nosotros estamos acostumbrados a ver que el apóstata es el que está afuera. El apóstata es el que tal vez se alejó de la iglesia, se alejó de Dios, pero lo que no nos damos cuenta es de que este mensaje es directo para los que estamos dentro de la iglesia. Es posible que una persona que asista a la iglesia, asista a la iglesia los sábados, que diezme, que haga todo lo que conforme exteriormente la gente posiblemente ve como bien, pero puede ser una apóstata. Efectivamente, la apostasía existe y se ve desde lo más interno hasta todo lo externo. ¿Usted cree que una apóstata del que se sale de la iglesia, del que decide alejarse de la iglesia después de haber andado en luz, decide salirse la apostasía, ¿usted cree que hasta ese momento fue solamente apóstata? No, él venía apostatando mucho más antes. ¿Sí? Ese fue solo ya la parte crucial de alejarse paulatinamente de Dios. Pablo hace hincapié en otros versículos de que debe ser un crecimiento espiritual y que conforme la luz que Dios te ha revelado a sí mismo es la forma en la que tú te estás manifestando ante los demás. Somos cartas leídas. Miren, Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 1 al 3 nos dice: hermanos, yo no pude hablarles como personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía. Es decir, acá Pablo está dejándonos ver de que el crecimiento espiritual debe ser paulatino, que debe ser ascendente. Miren, el caminar con Dios, el caminar con Cristo no es de un término medio. O tú asciendes o tú desciendes, pero no puedes estar en un término medio, no existe eso. ¿Estás con Cristo caminando, avanzando, ascendiendo o estás retrocediendo? Y acá en el versículo 3 de 1 Corintios nos dice, les pedí, porque aún no son gente carnal, porque aún son gente carnal.
¿sí? Y dice, pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según los criterios humanos. Miren, la espiritualidad debe ser ascendente. Nuestra actividad personal con Dios, nuestro conocer con Dios debe estar siempre. El apóstata no es solamente el que está fuera de la iglesia, hay muchos que dentro de la iglesia deja ver un carácter que no es el carácter que Dios desea de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 nos dice, por tanto todos nosotros que miramos la gloria del Señor, ¿sí?, a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¡Wow! Y Pablo nos sigue diciendo, por lo tanto, nosotros somos transformados de gloria en gloria. Nos sigue hablando de una transformación, de un caminar, de un proceso ascendente. Ahora, se me venía a mi mente al pensar en la condición en la que nos encontramos ahora como pueblo de Dios. En esa condición y el diagnóstico que ya tenemos, que el testigo fiel nos lo dice, ¿no? Pero yo recordaba la época también de los discípulos, por allá en el Lucas capítulo 24, versículo 32. Dos discípulos en el camino a Maús, eso lo conocemos todos, ellos iban caminando, ¿sí? Iban tristes, iban agobiados, iban con su corazón destrozado, pero pensando en algo, ¿sí? Estos dos discípulos, y me atrevo a decir que los mismos discípulos del Señor, tenían una característica, y era que mientras Jesús andó con ellos, ellos no vivían en Jesús. Pero cuando Jesús se alejó, empezaron a experimentar que era vivir en Jesús. Estos dos discípulos iban caminando y se les aparece Jesús, ¿sí? Y su ceguera espiritual, o sea, su condición no les permitía ver lo que estaba ante sus ojos, ¿sí? Pero miren, familia, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cómo debe ser el caminar con Cristo? ¿Cómo me doy cuenta yo si no estoy apostatando? Miren, familia, tú te conviertes en un apóstata en el momento que cedes a la tentación, porque eres tentado de lo que existe en tu corazón, en tu mente. De allí nacen todo. Cuando tú cedes a la tentación, estás apostatando del Señor. Entonces no digamos que el apóstata es el que está fuera, la iglesia, nosotros. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál fue la solución que le dio Dios a estos dos hombres que iban caminando? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Jesús les abrió las escrituras, duros de cerviz, no entendían. La condición estaba cayendo, estaban retrocediendo. ¿Pero por qué? Estos hombres tenían su mirada en la tierra, en el yo. Y es el primer paso de la apostasía. Quitar y desplazar del primer lugar a Dios y poner el yo en ese lugar. Ahora, mira lo que nos dice este texto de Sermones Escogidos, tomo 1, página 308. Recuerden que hay una gran cantidad de ángeles que fueron arrojados del cielo a causa de su rebelión. Estos ángeles están continuamente tratando de convertir en canales equivocados las mentes, lo que decía el pastor ahorita, nuestro sentido, las mentes de los que quieren obedecer al Señor. Es decir, siempre va a haber una continua lucha, estamos en medio de un conflicto. Familia, ¿cuándo sé que yo estoy retrocediendo y no avanzando? ¿Qué nos decía Lucas capítulo 24, versículo 32? ¿Qué nos dice? Estos hombres decían que les ardía el corazón por conocer la verdad. Y ese fue el motivo por el cual Jesús se acercó. Tenían en el deseo en su corazón. Cuando tú estudias la lección de escuela sabática, bueno, listo, yo estudio la lección de escuela sabática, ¿es suficiente? ¿Estás creciendo? ¿Estás comiendo el alimento sólido que Dios quiere que estés comiendo? No es por realidad, pero ¿es suficiente esos 10, 15, 20 minutos que estás dedicando a Dios?
Ahora, ¿cómo sabes que estás yendo para atrás y no para el frente cuando la mayoría de tiempo lo estás dedicando a algo que no es Dios? Familia. Pero si caminamos en la senda de la obediencia a los requerimientos divinos, Dios cuidará y nos guardará de todo mal, nos fortalecerá y nos hará subir por las alturas. Entonces, cuando la pregunta que nos hacía Catalina, ¿sí? Que ¿de qué manera estas declaraciones paulinas son como el antídoto contra la apostasía? Hombre, esto es el todo. Porque es que por la palabra somos santificados y el carácter de Cristo reflejado en nosotros son el antídoto para la apostasía, porque vas a estar en un caminar continuo hacia la perfección a la cual Dios nos ha llamado a estar y sin la cual ninguno de nosotros veremos a Dios. Así es, con relación a ello mismo, ¿cierto? Por eso habla de los sentidos entrenados. O sea, nosotros debemos entrenar nuestras facultades mentales. Y aquí viene un tema que cognitivamente nosotros entendemos qué es lo que es, pero cuando tenemos que practicarlo, aparece ¿qué cosa? Aparece nuestra pecaminosidad y no nos deja colocar en práctica eso que sabemos cognitivamente. Tengo un problema y ¿qué es lo que hago? Me enojo. Hay alguna persona que me cae mal y busco la forma de hacerle daño, incluso dentro de nuestra misma iglesia. Entonces, de esa forma, nosotros cognitivamente lo entendemos. El pueblo de Israel cognitivamente lo entendía, pero el apóstol Pablo aquí le está diciendo, entrénense espiritualmente, hagan ejercicios espirituales para que se acerquen a Dios y no se alejen de Él, porque de esta forma evitarán la apostasía. Y Dios quiere que todos evitemos la apostasía. Pero ¿cómo? Si nosotros cognitivamente lo sabemos, pero cuando nos toca llevarlo a la práctica no lo hacemos. ¿Cómo los que nos están viendo desde afuera y no conocen a Cristo nos van a creer que somos cristianos? Si el primero que se enoja soy yo, el primero que se molesta soy yo, o el primero que dice una pesadez soy yo. O sea, todo esto está diciendo lo saben, pero para evitar la apostasía tienen que colocarlo en práctica. O sea, tienen que entrenar sus facultades espirituales. Así es. Excelentes comentarios los del día de hoy. Yo creo que quedó súper claro, por lo menos me quedó súper claro, por qué esto es un antídoto entonces para la apostasía. Vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta, porque hay más de lo que queremos saber ya en relación a este tema, y vamos ahí a tener ojo con el tiempo también. Miren, a la luz de Hebreos 6, del 4 al 6, ustedes lo pueden buscar ahí en sus Biblias, ¿cómo debemos interpretar la siguiente frase? Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Y de qué manera la realidad de crucificar otra vez a Cristo a través de la apostasía afecta la vindicación del carácter de Dios? ¿Qué tiene que ver esta frase? ¿Qué significa cuando Pablo les dice que van a crucificar, que no crucifiquen de nuevo a Cristo? Mire, Pablo aquí está haciendo una comparación en estos versículos de lo que significa crucificar a Cristo. Y por eso agrega, ¿cierto? Es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, de los que experimentaron la conversión, es imposible que Dios restaure a los que recaen. ¿Por qué? Porque aquí se aleja inmediatamente este concepto de que una vez salvo para siempre. Nosotros no somos salvos para siempre. A no ser que estemos en Cristo, nosotros vamos a seguir, como decía Jefferson hace un ratito atrás, el camino ascendente. Pero de lo contrario, es imposible que Dios restaure a alguien que recayó pensando que está bien lo que hace. Ahora, ¿cierto? Le dice a los hebreos en el verso 6, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. O sea, cada vez que yo recaigo, estoy crucificando a Cristo. Por eso Pablo enfatiza que no hay otro camino para la salvación si no es a través de Cristo. No hay otra forma de ser salvo. La salvación por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también me dice que es imposible que Dios salve a alguien que insiste en el pecado. ¿Por qué? Es imposible que Dios mienta. Entonces, Dios quiere que nosotros matemos al mundo, espiritualmente, ¿cierto? Hablando, lo que significa crucificar al mundo, dejar todas esas cosas que a mí me atraen del mundo, dejarlas de lado. Me dice en Gálatas que debo matar, ¿cierto?, al viejo hombre, que la carne y sus pasiones debo dejarlo de lado. Dios tiene propósitos para nuestra vida, propósitos para que nosotros seamos felices, para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Entonces, la lucha entre Jesús y el yo resulta en la muerte, pero la muerte al yo, la muerte a esa persona que no quiere ser salvo. En cambio, Dios lo que hace es enviar a Cristo para salvarme, para darme vida eterna. Entonces, ahora, ¿cierto? Dice, los que en alguna vez fueron iluminados, los que experimentaron la conversión, los que se apartaron de las tinieblas y llegaron a la luz, ahora deben ser luz. Por eso dice que gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios nos habla de esto, quiere que nosotros seamos herederos del siglo venidero, no de este mundo, sino del siglo venidero. Quiere transformar nuestros cuerpos para vida eterna, pero nosotros insistimos en que nuestra vida, ¿cierto?, sea una vida alejada de Dios. ¿Por qué queremos eso? Porque hay cosas que nos gustan, hay cosas que nos atraen. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a matar el yo. Quiere que aprendamos, ¿cierto?, a deleitarnos en las cosas espirituales. De esta forma, nosotros vamos a llegar a la salvación, haciendo a Cristo nuestro Redentor y no crucificándolo cada vez que yo recaigo, cada vez que yo insisto en el pecado. Claro que sí, pastor. Mira, esto es una lucha tremenda y es una lucha a muerte. Lo que es la lucha contra el yo es algo que realmente todos nosotros, como jóvenes, también vivimos a diario. A diario. Miren, usted se levanta y desde que se levanta, usted ya está tomando decisiones. Todo es toma de decisiones. Y todo tiene que ver con la vindicación del carácter de Dios. Es que acá no está en juego tu nombre, no está mi nombre en juego. Está en juego el carácter de Dios. La parte maravillosa de todo esto es que la única persona y por medio de la única persona que podemos llegar al Padre es por nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio, como lo decía nuestro pastor. Y después de que hemos tenido la luz, ¿cómo es posible que los que han andado en la luz, y tal vez acá Pablo tenía en su mente el pensamiento de lo que habían vivido el pueblo de Israel allá con los prodigios y todo lo que habían visto de carácter de Dios físicamente, porque ellos habían vivido todo y habían apostatado de esta manera terrible, terrible. Dice, ¿cómo es posible que lo hagan? ¿Cómo es posible que vuelvan a crucificar a nuestro Señor Jesucristo? Pero mire lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, 15 y 18. Mira lo que nos dice. Esto es lo que desea Dios, esto es lo que desea Jesús con nosotros. Dice, pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. En una ocasión todos nosotros vivimos en la oscuridad, porque no teníamos la luz, porque no andábamos en luz. Y cuando tú empiezas a conocer
de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, tu vida empieza a tornarse de color, empieza a tener otra esencia, empiezas a ver, es como cuando tú estás, los que han tenido oportunidad de estar con todo oscuro, ¿sí? Que no se ve absolutamente nada. ¿Y cómo ves? No ves absolutamente nada, no sabes qué vas a pisar, cómo vas a hacer, de repente te estrellas con algo, y así es el caminar de la vida sin Jesús, sin luz, golpeándote, lacerándote, pero hasta que no vas a la luz no vas a entender. Ahora, al contrario nos dice, al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es el que los ha llamado. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, a la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con las cosas corruptibles, como oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, que es sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Mire, familia, Cristo Jesús no vino solamente a salvarnos a nosotros. Cristo Jesús vino a dar a conocer al Padre en su mayor esplendor. Ezequiel capítulo 36, versículo 23 nos dice: pero yo santificaré la grandeza de mi nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones. Y cuando delante de sus ojos yo sea santificado en medio de ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo hace por su nombre, su santo nombre, el nombre que nosotros pisoteamos. Ahora, Cristo Jesús nos muestra al Padre, nos muestra la luz del Padre y nos hace el canal de conexión para llegar hasta Él. ¡Qué maravillosa oportunidad! ¡Qué maravillosa oportunidad que nosotros tenemos! Pero miren, Juan capítulo 15, versículo 26 nos dice: pero cuando venga el Consolador, estamos hablando de un poder que se nos fue prometido, una promesa. Esa promesa de la cual usted, joven, que nos está mirando ahí detrás, tiene la oportunidad de experimentar, pero tenga en claro que conforme a su luz y al conocimiento también se te va a ser demandado ese conocimiento. Todos nosotros, cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré, dice Jesús, de parte del Padre, dará testimonio acerca de mí, vindicar el nombre de Cristo. ¿Cómo vindicamos nosotros el carácter de Cristo en nuestras vidas? Bien, mira lo que nos dice el deseado de todas las gentes en la página 625. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a ese cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido, ¿sí?, únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Nacer en el Espíritu, ¿sí? Él iba a venir para nosotros, porque sin el Espíritu el corazón no puede ser purificado, familia. Por el Espíritu el creyente se hace partícipe de la naturaleza divina. Es que no podemos comprender eso tan grande del que vino a ser nuestro Señor Jesús. Por medio del Espíritu, ¿sí?, nuestros sentidos son cautivados y nuestro caminar con Cristo se hace un caminar de perfección en perfección, de gloria en gloria. Maravilloso, maravilloso entender y comprender que nuestro Señor y Salvador es la luz. ¿Cómo podemos nosotros volver a crucificar a Cristo en cada una de las caídas que hacemos, familia? La manera de no volver a crucificar a Cristo es vivir en el Espíritu. El engaño de vivir en una falsa seguridad de salvación es lo que ha atacado a nuestra iglesia rotundamente, porque somos intermitentes, porque en una ocasión estamos en el Espíritu y en otra le decimos al Espíritu, quédese allá. Pero Cristo Jesús vivió en el Espíritu
Y el enemigo no soportará a miles de personas reflejando el carácter de Cristo como lo hizo nuestro Señor Jesús. Así que somos detonantes. Un fiel amigo me dijo, Carlos Muñoz, y nos dice, ustedes son detonantes. Cuando se refleja el carácter de Cristo en su plenitud, nos convertimos en detonantes de persecución. Así que, familia, el carácter de Dios es lo que debiéramos estar reflejando ahora todos nosotros. Amén. Excelentes comentarios. Miren, cortito. El discurso maestro de Jesucristo dice: el camino de los transgresores es duro, pero las sendas de sabiduría son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Cada acto de obediencia a Cristo, cada acto de abnegación por Él, cada prueba bien soportada, cada victoria lograda sobre la tentación, es un paso adelante en la marcha hacia la gloria de la victoria final. Si aceptamos a Cristo por guía, dice ella, Él nos conducirá en la forma segura. El mayor de los pecadores no tiene por qué perder el camino. Ni uno solo de los que temblando lo buscan han de verse privados de andar en la luz pura y santa, aunque la senda es tan estrecha y tan santa que no puede tolerarse el pecado en ella. Todos pueden alcanzarla. Y ningún alma dudosa y vacilante necesita decir: Dios nos interesa en mí. Todos podemos alcanzarlo, ¿no es cierto? Por la gracia y la obra de Cristo. Vamos a avanzar. Entonces, en la otra pregunta, miren, esta pregunta es más corta, pero la idea es que también esta sí ya es breve, ¿ok? La respuesta. Dice así, vamos a buscar en nuestras Biblias de nuevo, tomando en cuenta Hebreos 5 y 6, ¿ok? ¿Qué debo hacer hoy para que el sumo sacerdocio de Cristo en el lugar santísimo sea mi firme y segura ancla de mi alma? Eso decía, ¿no es cierto?, el versículo que leyó Jefferson al principio. Entonces, ¿qué debo hacer yo para que eso sea una realidad en mi vida? Bueno, Cata, yo lo resumiría como creer y obedecer por fe a nuestro sumo sacerdote. Debemos ser testigos de su poder y reflejar su carácter. El mismo versículo nos lo está diciendo, ¿sí? Miren, esa palabra que leíamos en el versículo clave que penetra hasta llegar y atravesar el velo, esa palabra velo, ¿sí? Esa palabra catetasma, ¿sí? En el hebreo se conoce y sale 6 veces en el Nuevo Testamento. Y siempre está reflejando hacia el velo, hacia el santuario, ese santuario al cual nosotros también podemos llegar. ¿Cómo así? Cristo Jesús nos hace una línea directa. Mire lo que nos dice a fin de conocerte en la página 80. En Cristo se centraliza nuestra esperanza de vida eterna. Nuestra esperanza es un ancla para el alma, segura y firme cuando entra dentro del velo, pues el alma zamarreada por la tempestad se convierte en participante de la naturaleza divina, es decir, nosotros podemos también ser partícipes de llegar a estar cara a cara, sin velo, ante nuestro Señor y Dios, nuestro Dios Padre. ¿Gracias a quién? A nuestro sumo sacerdote. ¡Qué maravillosa! Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia. Así que yo lo resumo: crea y obedezca a la verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Obedezcamos a nuestro Señor Jesús. La obediencia es el punto principal en esto. Principal, porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará, y el justo vivirá por la fe. Vivirá por la fe. Y si los que se vuelven atrás, esto no es del agrado de nuestro Señor Jesús, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Termino con este texto. Exaltar a Jesús, página 325. La fe en el sacrificio expiatorio y la intercesión de Cristo nos mantendrá seguros e inamovibles en medio de las tentaciones que nos oprimen en la iglesia militante. Contemplemos la gloriosa esperanza que tenemos por delante y por la fe
aferrémonos totalmente de ella. Dentro de lo mismo, Jefferson, Cata, una de las cosas que Dios realiza siempre es la disponibilidad a perdonarnos. Si nosotros vamos a Él arrepentidos sinceramente. Y Pablo, cierto, este mensaje en estos 2 capítulos, lo que está haciendo es un llamado y exhortando hacia el amor de Dios y a la fe, hacia la seguridad de que Cristo es nuestra salvación, de que Cristo es la seguridad para nuestra salvación. El verso 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Este juramento es un juramento de Dios, es la garantía. Y mira lo que dice Salmos capítulo 89, versículo 34 al 37. Aquí está el juramento de Dios. Dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como testigo fiel en el cielo. Cuando Moisés tuvo que rogar a Dios por perdón ante la apostasía del pueblo de Israel, cuando hicieron el becerro de oro, lo hizo reclamando las promesas de Dios, que Dios no olvidara su pacto. Y en segundo lugar, Dios garantiza que la presencia de Cristo en nuestra vida es el ancla que nos lleva a la salvación. El verso 19, la cual dice, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta lo más profundo del velo. Entonces la presencia de Jesús ante el Padre es el ancla, es la seguridad que nosotros tenemos. Y el ancla, el barco no la utiliza para avanzar, sino para detenerse, para tener la seguridad de que ese es el mejor lugar para pasar una tormenta, para detenerse en el mar o para avanzar. Lo que necesita es elevar el ancla. Entonces Jesús es nuestra ancla. Y mira lo que dice el verso 20. Ahora nosotros aquí tenemos la certeza de la salvación. Y eso es lo que la lección de esta semana quiere dejarnos, que la certeza de la salvación es Cristo Jesús. Ese es el antídoto para la apostasía, pero también es el antídoto para que nosotros vivamos una vida de acorde a la voluntad divina. Mira lo que dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Entonces aquí nosotros encontramos la respuesta a la que tú nos hacías alusión, diciendo, el sumo sacerdocio de Cristo en el lugar santísimo, sea mi firme y segura ancla en nuestra vida. Eso es lo que Cristo anhela, que nosotros dependamos de Él, para que su intercesión ante el trono celestial sea firme y segura para siempre. Amén. A veces nos quedamos, o personalmente creo que pasa mucho, que nos quedamos solo en el sacrificio de la cruz, que es muy importante, pero también es muy importante lo que está pasando hoy en el cielo, porque es que la obra expiatoria de Cristo está haciendo en este momento. Dios está en este momento en el santuario celestial, y Cristo al venir a la tierra une lo divino con lo humano, en un vínculo, dice de Dios, que no se va a romper jamás, en el que nosotros confiadamente podemos ir a Él y confiar en su sacrificio, porque Cristo está arriba glorificado como quien venció y fue victorioso en la cruz del Calvario y en su vida, para que nosotros por Él podamos tener esa confianza de que vamos a ser perdonados, pero ¿qué es lo que hemos estado hablando ahora? Vamos a ser transformados de gloria en gloria, vamos a ser santificados por Él, viviendo una vida en comunión con Dios todos los días. Entonces, por ahí, como dice el cantito, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, pues que esa tiene que ser nuestra vida cristiana, seguir a Cristo sin volver atrás. Eso no significa que no vamos a tener caídas, pero mirando hacia adelante confiadamente a la meta, como dice Pablo, apuntando y mirando a Cristo en cada momento.
Entonces, la obra expiatoria, como hemos estado hablando de Dios, como sumo sacerdote, nos da la seguridad de que podemos ser salvos y de que podemos alcanzar la imagen de Dios a través de Cristo Jesús. Bueno, vamos a tener el último comentario. Quiero que ustedes me digan, Pastor y Jefferson, ¿qué aprendieron de esta lección de una manera práctica, en que nuestros jóvenes que van a ver que nos están viendo ahora en vivo, pero también que van a ver el Inverse, la retransmisión, puedan aplicar en sus vidas? Quizás, Cata, dentro de lo que Dios quiere para nosotros, es que nosotros vivamos una vida cristiana efectiva. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ese sacrificio que Cristo hizo sea una realidad para mi vida, para mi salvación. Y la única forma de hacerla efectiva es que yo practique el cristianismo. La obra de Dios dice que va a finalizar en este mundo, no mediante sermones ni predicaciones, sino mediante el testimonio. Dios quiere que nosotros seamos sus manos en la tierra, una extensión de las manos de Dios, para mostrar a otros lo que Cristo hace en nuestra vida por nuestra salvación. Y hay un predicador adventista famoso, dice, no basta ser adventista, hay que ser evangelista. Y hay otro escritor que dice, Dios tuvo un único hijo y lo hizo un misionero. Entonces, la vida espiritual y el crecimiento espiritual para dejar de lado la apostasía tiene que ver con el conocimiento y la práctica. Sin conocimiento, la práctica está vacía. Y sin práctica, el conocimiento está vacío. Tiene que ir de la mano. No podemos vivir una vida cristiana sin colocar en práctica lo que conocemos de Cristo. Claro que sí, pastor, y mira que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es muy importante. Si yo me llevo algo de esta lección, es que no solamente el sacrificio de Cristo es tan importante para todos nosotros, porque Jesús sigue haciendo cosas por nosotros ahora, y es donde nuestros ojos deberían estar. Allá en ese lugar santísimo en donde nuestro Señor Jesús está intercediendo por nosotros. Jesús está purificando el santuario celestial, pero también quiere purificar este santuario, su santuario, su templo, nosotros. Así que mientras la obra se realice allá, también acá en nuestro templo, acá en el santuario de nuestro cuerpo, en nuestras vidas, el Señor también quiere hacer su obra, querido amigo. Debemos comprender de que estamos en medio de un gran conflicto en el cual estamos nosotros ahí en medio, ¿sí? Que sí vamos a ser afligidos y que en muchas ocasiones vamos a sufrir, pero el que sufra con Cristo también gloriará, llegará con Cristo a su gloria, ¿sí? Fuimos infectados con este terrible virus del pecado, pero Jesús, el arquitecto perfecto, vino, murió, sí, importantísimo, pero no se quedó allí. Resucitó, otorgándonos victoria, no solamente sobre la muerte, sino sobre el pecado. Él quiere vidas victoriosas, Él quiere caracteres victoriosos, un caminar ascendentes, un caminar que cada día de gloria en gloria, muriendo al yo, podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora nosotros vivimos en la carne, lo vivimos en la fe por el Hijo de Dios, quien te amó, quien te ama y se entregó a sí mismo por todos nosotros. Querida familia, que podamos vivir por fe en el carácter, perfección y santidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Sin la cual ninguno de nosotros verá a Dios, porque para lo que para muchos va a ser destrucción, para nosotros será vida eterna. Amén. Jesús nos otorgó no solo, como dijo Jefferson, victoria sobre la muerte, sino también sobre el pecado, como dijo el pastor Agustín,
Tenemos que practicar estas cosas, ser un evangelista. Somos cartas abiertas y el testimonio, como dijo el pastor y como, ¿no es cierto?, lo dice la sierva de Dios, es la predicación más fuerte que pueda haber. Pastor Agustín, ¿usted quiere agregar algo, parece? Sí, mira, quería agregar un comentario de nuestra hermana Ellen White que sale en el libro Hechos de los Apóstoles. Dice lo siguiente: a causa de su profundo amor hacia Cristo, Juan deseaba siempre estar cerca de él. El Salvador amaba a los 12, pero el espíritu de Juan era el más receptivo. Era el más joven de los demás y con mayor confianza infantil abrió su corazón a Jesús. Así llegó a simpatizar más con Cristo y mediante él las más profundas lecciones espirituales de Cristo fueron comunicadas al pueblo. La belleza de la santidad que lo había transformado brillaba en su rostro con resplandor semejante al de Cristo, y el compañerismo con él llegó a ser su único deseo en su carácter para llegar a reflejar a su maestro. Hechos de los Apóstoles, página 449. Mira qué extraordinaria lección para nosotros. Amén. Amén. Con estas hermosas palabras entonces. Creo que hoy día no hay preguntas en el chat. Así que bueno, pues Yo digo lo siguiente, una de dos: o quedó todo claro o no entendieron nada. yo iba a decir algo parecido, pastor, pero bueno, yo espero creer por fe de que quedó todo claro. Pero si no, igual ustedes pueden dejarnos en los comentarios, no en el chat en vivo, sino que en los comentarios, las preguntas, igual para quienes van a ver este Inverse, porque igual es bastante tarde, muchos lo ven mañana o el viernes, pueden dejar sus comentarios aquí en la cajita abajo y nosotros también los vamos a estar respondiendo como GYC Chile. También los pueden dejar en la página aquí de la Unión Chilena, los que lo van a ver por ahí, y también ahí vamos a estar respondiendo sus comentarios. Bien, amigos, que Y Dios quizás, Cata, que diga. digan quién quiere que les responda. Ah, claro, tiene Claro, mucha razón. puede ser que quiera que le responda Jefferson, que le respondas tú, que le responda El pastor el Augusto. pastor Agustín o alguien más. Exacto, o alguien más. Sí, muy bien, muy bien. No se me había ocurrido, esa es una excelente idea que nos está presentando aquí el pastor Agustín Hermosilla. Coloque ahí usted también quién quiere que le responda a la pregunta, ¿ok? Y de repente puede ser algo que no hemos hablado aquí en la lección, pero, perdón, en este repaso, pero que está en la lección o que usted les quedó pensando en cuanto a sus reflexiones personales y su estudio personal de esta lección. Bien, amigos, que Dios les bendiga mucho. Ha sido un placer, Pastor Agustín, como siempre es un placer con usted. Amén. Ha sido un placer, Jefferson, también poder estar compartiendo aquí contigo esta lección. Y Más gracias, Cata, por la invitación. de nada, con mucho gusto. Entonces, vamos a terminar este repaso y les invitamos a seguir estudiando esta lección en su grupo pequeño, en su escuela sabática. Muchos también se reúnen y tienen grupos de estudio, así que, y si no tienen, innoven, creen cosas, creen en su espacio joven. Hay muchos recursos que ustedes pueden utilizar para poder llevar, ¿no es cierto?, de las nuevas del Evangelio. El libro de Hebreos es muy interesante y no es casualidad que primero hayamos estudiado Deuteronomios y que ahora estemos estudiando el libro de Hebreos. Así que hay que sacarle el jugo, como se dice, a todos estos capítulos. Cristo en el santuario celestial. Bien, amigos, que Dios les bendiga mucho y nos vemos la próxima semana en Inverse en español. Recuerden compartir este link por sus redes sociales.